Carlos Cámara es uno de los presentadores de Presta Radio, un podcast sobre comercio electrónico en general y PrestaShop en particular, que busca ayudar a los creadores de tiendas online para que vendan más. También, junto a Andrea Gentil, presenta el podcast Mastermind Web, anteriormente conocido como Mastermind Joomla, en el que hablan sobre desarrollo web para ayudar a los oyentes a llevar sus plataformas al siguiente nivel. En la parte profesional, Carlos es programador, experto en Joomla, programación web en general, virtualización y otros hechizos oscuros. La sección anterior del podcast, en la que hablo de la web y los podcasts, fue publicada originalmente en mi blog, emilcar.es. A ese artículo, Carlos me respondió en Mastodon con una reflexión que creo que puede servir de punto de partida a esta entrevista. Decía Carlos: no mencionas siquiera el SEO o cómo alguien te puede encontrar buscando respuestas a sus problemas. La mayor parte de tus oyentes hoy día no te encontrarán en apps o redes de podcast, sino que te encontrarán buscando algo que les interese. Y si les gusta, se quedarán. Pensar que alguien pueda buscar podcast porque sí, hoy día es absurdo si quieren nuevos oyentes. Los podcasters no le dan valor a su web y eso es un error de primero de negocios. Muy buenas, Carlos. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes o Bueno, buenas noches, depende de cuando estén escuchando este. Sí, por eso podcast. yo resuelvo con muy buenas y ya está. Sí, Y está me bien. ahorro todo esto. Tratar el contenido de los podcasts como un contenido más de la web y obrar sobre él con SEO, como harías como con un blog convencional, es un camino que ya se ha recorrido antes por parte de la comunidad y sin mucho éxito, ¿no? ¿Qué enfoque crees que habría que darle a todo esto para que funcionara? ¿De qué forma realmente podemos usar o debemos usar la página web de nuestro podcast para llegar a más oyentes? Bueno, lo primero es que a lo mejor tenemos que quitarnos etiquetas, quitarnos muchas cosas de podcasting que siempre hemos llevado. Hemos luchado mucho, o bueno, yo no he luchado mucho, ¿vale? Yo hacía un podcast y ya está, yo no he luchado nada. Pero por lo general todos los que lleváis en el podcast mucho tiempo habéis luchado muchísimo por que fuera el año del podcasting. Todos los años era el año del podcasting y ya parece que mejor o peor la cosa va funcionando. La prueba está en que se han metido las grandes productoras y está todo el mundo como loco, ¿no? Solo hay que pasarse por PodNews y ver que todos los días hay noticias relacionadas con el podcasting. ¿Y qué es lo que sucede? Que como hemos estado en España tanto tiempo con esa carga de intentar que llegara el año del podcasting, se ha hecho como que el podcast es algo en sí mismo, como que somos una tribu de que escuchamos, o sea, por un lado están además los que hacemos podcast y por otro lado están los oyentes de podcast. Pero parece que el oyente de podcast viene a escuchar un podcast. Y por lo general, un oyente de podcast, habemos algunos hardcore, los más antiguos, ¿no? Los que llevamos mucho tiempo, que sí, que nos gustan los podcasts, los vamos escuchando y además buscamos podcast concretamente. Y nos suscribimos, sabemos lo que es un feed y hasta lo usamos. Pero por lo general hoy día con Spotify, con Amazon Music, con todo este tipo de plataformas, con Podimo, con las plataformas de audiolibros como Storytel también, ya nadie busca un podcast porque sí. A lo mejor sí, pero por lo general la mayor parte de la gente lo que busca es temas que le interesan escuchar en el coche o cosas que le resuelvan un problema. Quiero saber más de nutrición, quiero saber más sobre este tipo de dieta, quiero aprender a correr mejor, quiero saber más sobre cómo hacer un podcast, en fin, sobre un tema concreto que te guste. Entonces, la mayor parte de los podcasters que yo veo o que yo sigo, a lo mejor es porque yo sigo podcasters muy antiguos, pero creen que el podcast es algo en sí mismo. Y el podcast no es más que un contenido más. Entonces hay que tratarlo como tal. Y darle la importancia No sé si que se escuchas merece. Perdón, no sé si estás escuchando cómo al paso de tus palabras se va resquebrajando todo el universo mismamente, ¿no? Esto es como si Thanos hubiera venido a hacernos así aquí en la trompa, pero sigue que te escucho con interés. Entonces, yo, por ejemplo, voy a permitirme una alusión. Claro, yo te lo he comentado antes, yo todos los días entro en tu vida, pero tú no sabes mucho de mucho de la mía, aunque has hecho una presentación fantástica. Pero yo te he escuchado decir a ti en este mismo espacio, en este mismo programa de Pro Podcast, cuando era mensual, que a ti el SEO no te interesaba. Pero es que entonces, ¿cómo quieres que te encuentre la gente?
Yo soy muy crítico con el SEO, ¿vale? No, yo voy a seguir resquebrajando el universo. No, nunca os fiéis de un SEO. Son gente de mal vivir. Eh, pero el SEO es necesario para que la gente nos encuentre. Necesitamos que aquellos que nos buscan nos puedan encontrar. Y la gente ya no va a entrar en Overcast, va a irse al índice de Overcast y va a buscar tu podcast. Eso es difícil que pase. Es raro. La gente va a buscar un tema en YouTube, en iVoox, en Google, y le van a aparecer diferentes contenidos. Y depende el momento vital de esa persona, va a decidir consumir ese contenido de una forma u otra. Por ejemplo, un paso... Dime. Permíteme. Le estás quitando al podcasting lo que sí le das a otras plataformas. O sea, tú sí dices que la gente entra en YouTube a buscar temas que le interesen. Todos sabemos que la gente se pone delante de Netflix o de su plataforma de cabecera y se pone a buscar de lo que hay en esa plataforma qué puede ver a continuación. Sin embargo, este mismo hábito que le reconocemos a todo el mundo, se lo están negando al podcasting. O sea, me estás diciendo que la gente no va a coger su aplicación de podcast en la que pasa una hora y media de promedio cada día a buscar más podcasts. ¿Por qué nos cortas a nosotros? ¿Por qué nos quitas la posibilidad de ese hábito cuando en otras plataformas sí están? Es que en otras plataformas no están. ¿Cuánto tiempo hace? Tú tienes 3 hijos como yo. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientas a buscar qué es lo siguiente que quiero ver en Netflix? Pues yo seré raro. A ver, claro. Bueno, yo es que soy raro, claro. Yo es que no, yo tengo todas las plataformas, entonces yo esta búsqueda no la suelo hacer en Netflix. La haces en Just Watch. En Just Watch, efectivamente. Claro. Yo también. Pero en Just Watch, ¿qué buscas? ¿Cosas de miedo o buscas una serie o una cosa concreta? Pues no sabría decirte, porque bueno, pues el flujo de cómo llegan a mí las series es muy diverso. Sí sé que uso Just Watch como lista de visualización, o sea que ahí es donde las voy almacenando todas. Pero muchas veces pues me llegan a través de un trozo que he visto en TikTok, de un comentario que he escuchado en un podcast, por ejemplo, o de cuando entras a Just Watch en esa primera pantalla que te dice, ¿no? Lo que ahora mismo se está llevando, u otros colgados como tú, les ha gustado esto y lo otro. Es decir, viene de varias formas. Lo que sí sé es que sí uso Just Watch como lista de visualización. Efectivamente, es decir, que reconoces que la mayor parte de las búsquedas que haces en Just Watch son porque estás buscando algo concreto. Después Just Watch, en base a tus listas y demás, ya te hace unas recomendaciones. Algo que ya has dicho en otras veces que nos falta en el podcasting y que a lo mejor deberíamos incorporar en otros sitios. Y está bien, es eso. Pero fíjate, no puedes comparar esa búsqueda concreta que haces porque has escuchado hablar de algo con el podcasting actualmente. ¿Por qué? Porque a excepción de las grandes figuras que lleváis mucho tiempo y alguna otra que aparece y que son muy, muy sobresalientes, nadie busca a un podcast concreto. Por ejemplo, cuando alguien quiere saber más sobre desarrollo web, no viene a buscar dónde puedo escuchar Mastermind Web. Lo que alguien busca es desarrollo web. Si yo no he cuidado la parte de SEO, la parte en la que nutro a las plataformas de búsqueda con mis contenidos y les digo sobre qué voy, estoy totalmente desperdiciando esa búsqueda porque no me van a encontrar, porque la plataforma de búsqueda no sabe dónde estoy. Entonces, tenemos que distinguir aquí 2 tipos de búsqueda. La búsqueda específica en la que te van a buscar por quién eres, que es cuando ya eres una figura o has sido nombrado en otro sitio. A lo mejor después de este episodio, pues yo noto que hay un montón de subidas en gente que ha entrado a Presta Radio o a Mastermind Web. ¿Vale? Fantástico. Pero eso es temporal y es porque ha aparecido aquí. Dentro de un mes o de 2 meses ya nadie va a buscar específicamente Presta Radio o Mastermind Web. Lo que buscarán es un podcast sobre PrestaShop. Entonces yo tengo que darle a la plataforma que tengo que indicarle que mi podcast es sobre PrestaShop. O por ejemplo, si alguien busca ChatGPT, pues justamente en los 2 podcasts he hecho un episodio sobre ChatGPT. Pues yo lo que quiero es que cuando alguien busque ChatGPT aparezca mi podcast entre los más destacados, ¿vale? Entonces tengo que nutrir a las plataformas de búsqueda con esa información. ¿Eso cómo se hace? Pues lo puedes hacer plataforma a plataforma. Pero hoy día, en la que además es un mundo que cambia constantemente,
Eso es condenarte. Tú necesitas un sitio centralizado donde la gente pueda encontrarte y, lo más importante, desde donde puedas manejar toda la información que le pasas a cada plataforma de búsqueda. Por ejemplo, si quieres aparecer en YouTube, pues lo ideal, bueno, o sea, hay otras como este tipo de plataformas muchas veces no te permiten que tú le pases esa información por tu cuenta. Es decir, en YouTube tú no tienes una forma centralizada. Bueno, sí hay conexiones con API y demás, pero por lo general no te compensa. La descripción que haces en YouTube es única para YouTube. ¿Qué es lo que te interesa tener? Tener un sitio donde tú, dentro de las notas de YouTube, rediriges a los oyentes a tus notas del episodio. ¿Por qué? Pues para que sepan dónde están y dónde encontrarte y las diferentes formas que tienen que escucharte. Por ponerte un ejemplo muy concreto mío, yo hago ejercicio, hago deporte, salgo a correr. David, nos has dejado sin corriendo a Nueva York. Pero también hago otro tipo de ejercicio, pues hago pesas o a veces voy a nadar, depende. Cuando hago pesas la hago aquí en casa y la suelo hacer viendo algún vídeo de YouTube o alguna serie de Netflix o algo que me guste o me forme, depende del día que tenga. En ese momento no escucho podcast, pero si alguien tiene un episodio del podcast subido en YouTube y me resulta interesante, lo voy a ver, lo voy a consumir a través de YouTube porque tengo la capacidad de poder verlo. Cuando voy a correr no puedo ver un vídeo de YouTube, pero sí puedo escuchar un podcast si habla de algo que me interesa. Y cuando estoy por las mañanas desayunando en mi cocina, pues me gusta leer las noticias de los blogs que hay. Pues si hay un artículo de blog que habla sobre algo, pues seguramente lo consuma por ahí. Y a partir de ahí es como puedo, digamos que, conectar más con el creador de contenido. Como he dicho al principio, el podcaster tiene que quitarse la etiqueta de podcaster y ponerse la de creador de contenido. Porque es lo que somos. Si estamos ahora subiendo los episodios a diferentes plataformas, estamos subiéndolos a YouTube, estamos creando stories en Instagram, estamos haciendo vídeos en TikTok, ya no somos podcaster. Tienes razón, pero cuando nosotros nos tomamos el podcast como podcast directamente y no como un contenido más que creo, lo que estamos haciendo es concretar más el disparo. Es decir, aunque tú digas, no sin razón, que la búsqueda de nuevos podcasts en las aplicaciones de podcast es un fenómeno como poco cuestionable, la realidad es que el que está buscando ahí está buscando directamente un podcast. Si yo tengo la página web, vamos a olvidarnos de Emilcar.fm, ¿vale? Porque Emilcar.fm es una web de difícil de difícil manipulación, porque tengo un montón de podcasts con un montón de temas distintos, con lo cual, pues ahí cualquier operación de SEO hay que hacerla con mucho cuidado. Pero vamos a irnos a un ejemplo más sencillo, que tú tienes un podcast sobre programación web y tienes su página web de programación web. Y tú te curras tu SEO, que además tú sabes de este tema, plin plan, plin plan, plin plan. Al hacer esto, tú estás poniendo tu contenido sobre programación web a la misma altura que otros muchos contenidos sobre programación web que son infinitos en Internet. Es decir, estás convirtiendo tu podcast en una gota en un océano. Sin embargo, ¿cuántos podcasts hay en español de programación web? Hay muchos menos. Con lo cual, si tú te promocionas o buscas de alguna forma ubicarte en un lugar preeminente dentro de un espacio dentro del cual solo hay podcasts, pues evidentemente vas a estar más destacado, porque compites solo con otros podcasts de creación de programación web. Si te vas al SEO puro y duro a pecho descubierto, vas a luchar contra podcasts, contra 250.000 vídeos de YouTube, contra blogs, contra foros, contra no sé qué puso alguien un día en Reddit o en GitHub o en otros sitios que de natural tienen más efervescencia en las listas de búsqueda. ¿O me equivoco? Lo que has dicho es muy acertado, pero te equivocas en lo que busca el usuario. ¿Sabes por qué los peces van en bancos de peces, verdad? No. Porque si un depredador quiere comerse a un pez de ese banco de peces, no puede fijarse en uno, porque hay un banco, no puede, es imposible. Entonces le cuesta más trabajo cazarlos. Pues esto es lo que sucede. Cuando tú te tiras a la amalgama de todo el contenido de programación
web que hay en español o en inglés o en lo que sea, evidentemente estás en un mar enorme. Pero es que el usuario no busca programación web. El usuario busca cosas concretas. Y ahí es donde tú tienes que destacar tu contenido. Por otro lado, además, se nos pasa todas las oportunidades que tenemos. O sea, hoy, por ejemplo, no sé si puedo dar la fecha concreta, pero bueno, Sí, cuando lo claro. digas la gente... Vale. Hoy has hablado de los grupos de WhatsApp y de cómo las comunidades tecnológicas, pues nos hemos tirado más a Telegram o Discord o demás, mientras que otro tipo de tal, pues se han quedado en grupo de WhatsApp. En fin, hoy has hablado de los grupos de Sí, eso WhatsApp. ha sido en Emilcar Daily, en el capítulo de hoy, que es jueves 23 de marzo, que es cuando estamos grabando esto. Efectivamente. Ujú. Recomendable, por supuesto. ¿Por qué le damos nuestros usuarios a Telegram o a WhatsApp? ¿Por qué no creamos nuestra propia plataforma? ¿Por qué tenemos que crear nuestros usuarios en nuestros grupos en páginas de Facebook o cosas de esas? Podemos hacerlo en nuestra propia plataforma. Nuestros usuarios son nuestros. No he visto yo, por ejemplo, a Joan Boluda creándose la página en Udemy para vender allí sus cursos. ¿Por qué? Porque son sus usuarios, es su comunidad, es su Ujú. valor. Al final, tu valor como podcaster es tu valor. Entonces, tener una buena página web dentro de tu podcast, muestra, además de un respeto enorme para tu audiencia, también te permite aunarla ahí, unificarla ahí. Por otro lado, no todo el mundo tiene las condiciones óptimas de escucha siempre. Hay veces que, por lo que sea, no pueden escucharte en ese momento y entonces necesitan leer la transcripción de tu episodio o necesitan que tenga subtítulos. Otras veces, pues prefieren verte porque, oye, pues me gusta verte, pues ¿por qué no? Porque si eres un tío guapetón, pues quiero verte. Eh, pues también tienes que darle esa opción de YouTube. Entonces, el quedarnos solo en el podcast es eh, dejar cojos a nuestros usuarios y además desaprovechar la oportunidad de unificarlos dentro de una comunidad en nuestra web. A mí me parece tremendamente desaprovechado Emilcar FM. Y tengo cuenta allí. Ujú. No sé si las mantuviste con la migración, pero yo tengo cuenta para crear comentarios ahí. ¿Por qué tengo que ir a Mastodon, que no me gusta, o a Twitter, que ya no queda nadie, Sí. para dejarte un comentario? Yo quiero dejártelo en el podcast porque quiero que tenga el contexto de tu podcast. Claro, a ti como podcaster, como creador de contenido, te interesa más que esté en Mastodon y en Twitter. ¿Por qué? Porque así alguien que me tenga en su timeline puede ver que te he dejado un comentario. Si además hablo suficiente sobre el tema del episodio, pues a lo mejor le interesa y has ganado un oyente. Pero desde el punto de vista de la conversación y del contenido, has perdido todo el contexto. No te creas, a ver, yo, a mí el comentario público, ¿no? El comentario en redes sociales, pues, me gusta y me interesa, pero ya he aprendido con el paso del tiempo que, como tú dices, muchas veces esos disparos, esos intentos de, a través de los comentarios de los demás, que tu contenido llegue a más gente, es fútil. No ocurre mucho, no ocurre mucho. Por Vale. eso tampoco en los últimos tiempos he puesto demasiado hincapié o demasiado énfasis en compartir cada capítulo de cada podcast en redes sociales. Se hace, literalmente reflexivo, es decir, se hace de forma automática. Al weekly sí le pongo un poco más de cariño, porque le hago un hilo, le hago una capturita, una cosa así, pero ya está. Porque no tengo mucha fe en eso, pero no es una cuestión, insisto, de fe, es una cuestión que ya he comprobado que no es algo que funcione mucho. Sin embargo, a la hora de crear comunidad, sí lo tengo claro. Es decir, yo he optado en Weekly, que es la única comunidad que mantengo, la del podcast Premium, he optado por Discord porque me parece un espacio muy adecuado para comunidades que me da herramientas suficientes para generar correctamente esas comunidades. Cuando yo cierro los comentarios en Emilcar FM, que es decir, el formato clásico del podcasting de hace 50 millones de años es que tú publicabas el capítulo de tu podcast en tu blog, lo seguimos haciendo, y dado que era un blog en WordPress, mayormente, la gente podía entrar a escribir comentarios. Lo que pasa es que eso empezó a perderse. La gente empezó a dejar de hacer eso. Y aunque tú lo mantengas y pidas a la gente que lo haga, incluso lo puedas llegar a hacer, te estás perdiendo una parte muy importante de la comunidad. Y es que la gente que escribe comentarios en los blogs solo puede comentar
reaccionando a lo que yo publique. No se pueden crear contenidos por parte de la comunidad. Y eso es lo que sí te da Discord o Telegram o donde sea que tú llevas tu comunidad. La posibilidad de que la comunidad por sí misma inicie conversaciones y que no sea solo todo reacciones a lo que tú publicas. En este sentido, la gente de La Media Inglesa, que es un canal de YouTube fantástico, hablaba de esto y hablaba de cómo ellos habían puesto en el canal de YouTube la suscripción de pago en YouTube, que la puedes hacer, y cómo habían aprovechado la vinculación que tiene YouTube con Discord. Es decir, que la gente que te paga en YouTube automáticamente es miembro de un canal de Discord que hagan. Y lo habían hecho por eso, porque ellos tenían muchos comentarios en YouTube, pero notaban que faltaba el paso siguiente, y es permitir a la comunidad conversar entre ellos. Entonces, claro, también es cierto que tú miras esto desde otro punto de vista. Tú eres programador, pero la mayoría de los podcasters, que son creadores de contenido en general y de podcasting en particular, no tienen el conocimiento necesario para montarse todo el chiringuito por su cuenta. Evidentemente, Joan Boluda sí vende sus cursos en su página web, pero para mí no resultaría escandaloso que, no ya él, que ya lleva mucho tiempo en esto, cualquiera empezara a hacerlo en otra parte. Yo mismo, que he iniciado este año, he empezado este año a tomarme más en serio el tema de la creación de contenidos en podcasting, no tengo claro que el destino final mío sea que Emilcar.es sea un membership site donde yo vendo mis cursos. No lo tengo tan claro. O sea, prefiero estar vendiendo un audiocurso en Mumbler y luego un curso con vídeo en no sé qué sitio y tal. O incluso probar Gumroad como herramientas que ya están construidas. Porque es que al final las energías son finitas. No podemos gastar tanta energía como es necesario en todo. Entonces, yo antes que volver a montarme todo el chiringuito en mi propia web y hacerlo yo porque así todo es mío, pues a lo mejor prefiero una plataforma que ya está hecha y hacerlo todo allí. Es por eso, es decir, no es por una cuestión de dónde me llevo mi comunidad, es que a veces puedo no tener fuerza ni recursos para mantener dentro de mí todo el discurso, los comentarios y toda la comunidad. Vale. Y diciendo esto, que yo soy un apóstol de la web, es decir, yo siempre he mantenido que un podcast tiene que tener su propia página web, pese al empujón de las plataformas que buscan perfectamente lo contrario. Es decir, que tu página web sea, la página web de tu podcast sea la página en esa plataforma, ¿no? Pero, quiero decir, hasta cierto punto. Porque es que no llegamos a todo. Por partes. El cambio a Discord. Personalmente, al principio lo usaba en Emilcar FM. Es más, acababa de abandonar todos los grupos de Telegram porque me di cuenta que no era capaz. No me daba. Mira que tampoco estaban tantos, pero no me daba. Entonces, cuando pasó Emilcar Weekly a Discord, le di una oportunidad. Con los cambios que has ido haciendo para ir probando la tecnología, porque al final es por lo que nos gusta escucharte, porque vas probando cosas y tal, para mí es ahora mismo tremendamente complicado escribir algo en Discord. No, porque yo soy un usuario muy ocasional de Discord y más de Weekly. No sigo las conversaciones, simplemente cuando tengo alguna duda, a lo mejor entro y pregunto, o cuando veo algo, o puedo trolear a alguien, pues entro y lo hago. Pero no, para mí ahora mismo Discord, tal y como lo tienes, veo que por ejemplo hoy tenía como 5 comentarios, ponía, pero no sé ni qué son los comentarios en Discord. Es una interfaz muy pequeña, es una interfaz que han metido ahí con calzador funciones que ya teníamos, porque al final, ¿qué es lo que ha ido sucediendo con esto? La mensajería instantánea le robó el sitio a los foros en internet. Antes todo el mundo tenía foros. Ahora ya no hay foros porque la mensajería instantánea y las páginas de Facebook, los grupos de Facebook se las robaron. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que la mensajería instantánea ha descubierto los foros otra vez, ¿vale? Entonces, estamos otra vez porque nos hemos dado cuenta que necesitamos un sitio donde categorizar por temas y tener tal, pues no sé qué. Vale, bueno, y al final, ¿qué es lo que ha sucedido en todo este paso? Pues que la mensajería instantánea y plataformas de terceros nos ha robado o le hemos cedido a nuestros usuarios a cambio de conveniencia y gratuidad. No necesitas, evidentemente, para empezar, no vas a montarte tu web, vas a hacer un desembolso enorme en tiempo o dinero para crearte ahí la plataforma definitiva. Pues no. Para empezar, hay que usar las herramientas que tenemos que sean lo más eficientes y lo más baratas posible, porque estamos empezando.
Pero una vez que has ido ganando cosas, me refiero a ganando experiencia o audiencia o dinero o lo que sea tu objetivo, pues a lo mejor es un buen momento para ir cambiando eso a sistemas más tuyos. No está mal experimentar con Gumroad, con Shopify, con, yo que sé, con Telegram, con Discord, con todo eso. Eso es fantástico. Incluso con las opciones de pago que tienen, si así lo necesitas. Pero que sea eso, un experimento o una prueba para ver si eso te funciona, y si no te funciona lo cortas y a otra cosa, y si te funciona pues intenta incorporarlo a tu infraestructura, porque al final en un podcast el core de tu negocio son tus oyentes y tus usuarios. Si los quitas o si se los das a otros, no son tuyos. Es como lo que siempre le echas en cara o le reprochas a Apple Podcast en la opción Premium, que tú no tienes el control de tus usuarios. Claro, pero Pues yo esto sí es los igual. tengo. Yo tengo el podcast Claro, tú weekly. sí, porque tienes Claro. el Podcast Premium. No está mal empezar con Apple Podcast Premium. No tienes el control de tus usuarios, pero bueno, para empezar, para probar, para ver si alguien está dispuesto a pagarlo, pues lo pruebas. Sí. Una vez que lo has probado, que has visto qué tal, que te funciona, pues pásate a algo tuyo. Después, en las webs y en general el podcaster, yo soy un tecnólogo. Entonces, para mí todo tiene solución con la tecnología. Pero yo veo que los podcasters tenemos un montón de herramientas tecnológicas a nuestra mano para ayudar a nuestros oyentes y las desperdiciamos. Por ejemplo, el podcast, cuando tú, bueno, no hablo de los tuyos en concreto, pero muchos podcasters lanzan su podcast y las notas del programa son casi inexistentes o un enlace malo a algún lado. Cuando yo estoy escuchando un podcast y alguien menciona algo que me interesa, a mí me gustaría ir a las notas del programa y pinchar en un enlace y pinchar en ese enlace y verlo. Hay algunos que lo hacen, pero por lo general no. Un enlace a tu web donde están las notas y están todos esos enlaces está bien, ¿vale? Es posible. Pero poner siempre el mismo texto en las notas del programa es tirar dinero. O sea, es tirar ancho de banda. No sirve Te lo para muestra nada. mucho eso. Es decir, Sí. estoy de acuerdo contigo en que la gente no cuida las notas al programa, pero también creo que es por algo. Quiero decir, es porque se ha demostrado que la gente no las mira, porque yo no me voy a quejar especialmente yo en concreto, pero ¿cuántas veces dices dejo el enlace en la nota del programa y ese día tienes un montón de mensajes de Twitter pidiéndote el enlace que has mencionado en el podcast? Entonces llega un momento en que dices tú, mira, chicos, pues entonces no me voy a preocupar por esto, ¿no? Porque si luego la gente tampoco lo mira. Pero porque depende mucho también de dónde escuchen sus podcasts. Por ejemplo, iVoox te quita los enlaces en la descripción, en las notas del programa. Cuando tú en tu feed tienes notas del programa, iVoox Sí. se las ventila, no Sí, te las muestra. iVoox te quita las ganas de vivir en general. Es que, es decir, También. en una conversación sobre podcasting, mencionar a iVoox es, me parece cada vez más una plataforma podcasticida. Y lo de Es que los yo enlaces es... desde hace tiempo ya además dejé de... Antes la escuchaba para hacer el descubrimiento de temas, pues sí tenía un buscador que me funcionaba, pero no sé por... pero empezó a ir fatal la aplicación en iOS y dejé de usarlo porque no podía con la vida, con los retrasos de que si la publicidad, que si no sé qué. Entonces, no sé cómo está ahora mismo. Pero yo, por ejemplo, en Presta Radio, la mayor parte de los oyentes que comentan lo hacen a través de iVoox. Sí, claro. Es que, la mayor parte de los oyentes que comentan, pero también tienes que ver porcentaje de comentarios por total de audiencia. ¿Qué es lo que ocurre? iVoox es, no sé si, la única aplicación / plataforma que en el mismo sitio donde escuchas puedes hacer el comentario. Eso no ocurre en ninguna otra aplicación. Bueno. Tú en Apple Podcast puedes, en la propia aplicación, puedes escribir un comentario sobre el podcast en general, ¿no? Lo que sería una review, ¿no? 5 estrellas. Me encanta este podcast, sus presentadores son muy simpáticos. Pero tú no puedes comentar en cada uno de los capítulos. Y esto es una cuestión endémica, porque no es que digas tú, no es que la aplicación que yo uso no lo hace, no lo hace ninguna. Solo iVoox. Entonces, el tener los comentarios tan a mano es lo que hace que la gente comente más. Y ahí también se explica por qué los podcasters en general hemos dejado de tener
comentarios abiertos en la web y nos hemos ido a las redes sociales, aunque algunos tengamos aparte comunidades. Porque, mal que nos pese, entrar a un blog de WordPress a comentar en un teléfono móvil es una jodienda. Y perdona que use la expresión. Para ti, para mí no. Para ti, para mí no. Pero para para mí también. Pero la población civil es mucho más fácil meterse a Twitter y no ya responder al tweet que yo haya puesto, no. Directamente poner @Emilcar, esto que has dicho me parece muy bien. Y yo ya busco el contexto, ¿no? Entonces, claro, Evox da eso tan resuelto. A mí me pasa, a ver, no a mí, pero hay muchos podcasts de Emilcar FM donde efectivamente sí reciben bastantes comentarios te decía que hay bastantes podcasts en Emilcar FM que sí reciben bastantes comentarios en iVoox, pero cuando tú miras luego la proporción, no se justifica. Te dices tú, no es que este podcast tenga mucha importancia en iVoox y que tenga una grandísima parte de su audiencia en iVoox. Es que los 4, los 10, los 50, los 100 que tienen allí, lo tienen más a mano. Pero, a ver, es cierto y todo lo que dices es verdad. Lo de comentar a través de un teléfono móvil cuando estás escuchando es horrible. Es más, comentar un podcast cuando normalmente no lo escuchas sentado en tu sofá o mirando a la pantalla del ordenador es complicado. Pues yo cuando escucho podcast es porque estoy sacando a los perros o me he ido a correr o voy en el coche. No voy a ponerme a parar un comentario. Tengo que acordarme de escribir un comentario después. Pero es cierto que a través de un móvil entrar en el sitio de WordPress, autentificarte si tienes que hacerlo y dejar el comentario, pues es un poco un rollo. Pero también se puede simplificar. Si iVoox lo ha simplificado es porque se puede simplificar. Al final, que sea tan fácil como dejar escribir un texto. Pero bueno, eso al final entra dentro de lo que sería de ver un poco por dónde tira tu comunidad, si te va a dejar comentarios, si no, porque si tú pones un enlace del programa a déjanos un comentario, cuando el usuario pincha, va directamente a tu web y puede escribir el comentario, pues le está solucionando la vida. Al final no es mucho más complicado de lo que puede hacer con iVoox. Volviendo al tema de las oportunidades que desperdiciamos los podcasters. Ahora mismo, la mayoría de los podcasts se graban en YouTube. Hemos aprendido que YouTube es el segundo buscador más usado del mundo, aunque creo que TikTok tiene que estar ya por ahí. Y entonces pues hemos dicho, ostras, pues vamos a grabarlo en YouTube. Y lo subimos a YouTube y estamos todos muy bien. Y todos lo hacemos. Yo lo hago también. Y es fantástico. Y me escucha gente en YouTube. O lo ve el programa en YouTube. ¿Qué sucede? Pues que ahora tenemos también la opción con el fantástico Mac Whisper, por ejemplo, de transcribir nuestros episodios desde YouTube o desde el audio que tengas y a través de ese episodio coges, lo pasas por ChatGPT, la transcripción, y que te genere el post del artículo. Es tan fácil como eso. Tenemos un montón de opciones para tener el post del artículo, las notas del episodio, sin mover un dedo, es decir, con el mismo contenido. Que sí, que hay que revisarlo, que no sé qué, vale, lo que tú quieras. Pero tenemos todas esas opciones para tener una web mucho mejor. Y además, en este proceso de transcripción, podemos añadir transcripciones a nuestro audio para que la gente que no puede oír correctamente, que tenga deficiencias de audición, pueda leer o seguir el podcast por donde vamos. Y sin embargo, pues no estamos haciendo casi nada de eso. Lo que ves claro es que mucho... No. Por supuesto que no, porque... Es decir, no, pues sí, a ver, yo hago algunas de esas cosas, pero me pongo en el pellejo del podcaster común y te digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer la transcripción? Si no hay ninguna de las aplicaciones principales de podcast que soporte transcripciones hoy en día. Yo estoy mirando las descargas de Promo Podcast, de este podcast, desde el 1 de septiembre, ¿no? Desde el comienzo de la temporada. 43,69% usan Apple Podcasts, 19,08% Pocket Casts y 13,46% Overcast. Tengo que bajarme a un 2,60% para encontrar la primera y única aplicación de toda la lista que soporta transcripciones, que es Podcast Addict. ¿Sabes lo que es el sesgo del superviviente? Me lo imagino. Pero ¿sabes lo que es el enlace donde te dice todas las aplicaciones que soportan transcripciones? Ya, no, pero es que ahí está... con los dedos de una mano. No, estás en el sesgo del superviviente. Mira,
hago una referencia rápida para Sí, los sí. oyentes que no lo conozcan, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial, los aviones que volvían de la guerra, pues se pusieron a estudiarlos para ver dónde habían impactado las balas y reforzar esa zona. Hasta que alguien se dio cuenta que estaba muy mal planteado. Porque esos aviones habían vuelto. Lo que había es que reforzar la zona de los aviones que no habían vuelto, digamos, donde había impactado, es decir, las zonas donde no tenían impacto los aviones. Y así es como podían hacer que volvieran más aviones. Pues esto es igual, tú estás mirando estadísticas de oyentes que no tienen problemas auditivos, Sí. porque escuchan eso. Entonces, lo que tienes es que ver qué es lo que necesitan tus oyentes con problemas, o si tendrías oyentes con problemas auditivos, pero para eso tienes que darles la posibilidad de que lo puedan hacer. Aunque haya una Claro, aplicación solo que lo haga, sí. pero tú puedes, por ejemplo, en tu web, tú puedes tener que el audio se reproduzca con subtítulos. Porque hay gente que no es que no Pero ya me escuche estás nada. metiendo en un follón, ya me estás metiendo en un follón de narices en el que yo, que no soy programador, no me puedo meter. Ahora mismo, mira, por ejemplo, Pues si es, Spreaker, no me digas que es muy fácil. Spreaker, que es mi hosting, ahora mismo está dando mucha caña con las transcripciones, ¿vale? Tiene una página web que ellos han creado en unión con no sé qué, que se llama Free Transcript Podcast no sé qué, que funciona como el culo, vale, pero ahí está. Luego, con la gente de Music Match, también tienen una joint venture también, de hacer una historia, y lo van a integrar directamente en el hosting. Es decir, dentro de un par de meses, cuando tú subas tu capítulo a Spreaker, automáticamente allí se va a transcribir y ahí se va a pegar el enlace. O sea, no vas a tener que hacer nada. Que es al final a donde vamos. Las cosas en las que no tienes que hacer nada son al final las que funcionan. Entonces, ahora mismo es que no hay aplicaciones que soporten eso. Entonces, no podemos pedir a los podcasters que hoy se metan en ese follón. La forma más fácil de llegar a personas con discapacidad auditiva, al final, es YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube ni siquiera tienes que hacer tú la transcripción, porque ya te la hace él automáticamente, aunque sea de aquella forma. bueno, yo la he comparado con Mac Whisper y YouTube la hace mejor, ¿eh? ¿Sí? Sí. Si haz la prueba, coge un capítulo que tengas transcrito en YouTube y pásalo por Mac Whisper y comprueba. Verás que YouTube ¿Pero a qué nivel en ponen Mac general, Whisper? al alto, me compré el Pro. Lo recomendabas en Weekly, ¿qué voy a hacer? Sí. El capítulo de 10 minutos que tarda 1 hora y media en transcribirse, ¿no? O sea, a tope. Claro, claro, ahí está toda la noche el MacBook Pro a tope. Sí, Echando sí, humo, además sí, es sí, un, sí. es un Intel, con lo cual estoy aquí Ah, quemando no. silicio. A ver, no, yo no he hecho esa comparación realmente porque Mac Whisper me parece una gran herramienta. Para mí tiene su utilidad Es una, a distintos niveles, pero yo realmente no me he planteado, Carlos, la transcripción del podcast en serio hasta que no estén solucionadas muchas cosas. Porque sí, podría pero hacerla ahora mismo. es Pero tan el tráfico, sencillo como decirle en tu post de WordPress que te a ver, adjunte un fichero con la transcripción. sí, ¿dónde me lo has juntado? Pues ¿Dónde lo seguro, meto hay una eso? herramienta de ficheros, seguro. Hay un no Sí. manejo demasiado ¿Pero WordPress para a qué? ¿Para ese. qué? Para que el invidente se la descargue. La persona con problemas auditivos se descargue ese SRT. ¿Y qué hace con él? Pues ¿Lo pinta de ese. verde? No, el SRT no. Es que No. aquí hay dos cosas. Por un lado están los ¿Cómo? subtítulos y por otro lado están las Sí. transcripciones. ¿Vale? Sí. Todo contenido de audio, no sé si Vincent Sanchís te escucha, pero si te escucha, espero que escuche esto porque estará muy orgulloso de mí. Vincent Sanchís es Ujú. un experto de accesibilidad, un consultor de accesibilidad muy renombrado en el Sí. mundo de WordPress especialmente, ¿vale? Entonces, todo contenido de audio Ujú. debe tener una transcripción y además subtítulos, ¿vale? ¿Por qué Spreaker se ha puesto tan serio últimamente o tan pesado con las transcripciones? Que no recuerdo la palabra que has dicho antes, ¿no? Que se ha puesto intensito con las Sí. transcripciones. Porque por ley en Estados Unidos tienes que hacerlo, porque si no te arriesgas a una demanda porque hay alguien que no puede consumir tu contenido. Y es tan sencillo como eso. Y Estados Unidos, que a mí esa parte tan beligerante y tan demandante que tiene no me termina de convencer, pues realmente creo que es como deberíamos aspirar todos. Porque, o sea, tenemos una cosa maravillosa que es Internet, que creamos para comunicarnos entre todos, pero ahora ya estamos definiendo clases. ¿Vale? Pues no, la web o es para todos o no es para nadie, creo, bajo mi punto de vista. Entonces, una cosa en la que podemos ayudar es en ofrecer nuestro contenido para que lo puedan disfrutar la mayor cantidad de personas posible y que además
bueno, no ponerles obstáculos cuando tenemos ya herramientas. O sea, hace 3 años te hubiera dicho que sí, que lo de las transcripciones es un rollo. Pero hoy día, que tenemos Mac Whisper, que tenemos YouTube, que puedes elegir la herramienta que quieras para transcribir. Yo usaba Happy Scribe antes. Hay una empresa española que también te hace transcripciones, no me acuerdo cómo se llamaba. Todo eso, ahora podemos ofrecer transcripciones. Una mala transcripción, has dicho antes que las transcripciones de YouTube, tal cual, una mala transcripción es mejor que nada. Y eso te lo descargas y tú puedes transformar. Seguro que hay un programa para Mac, para Windows, para Linux, para donde estés, que te convierte, seguro que hay hasta una aplicación online, que te convierte un subtítulo SRT en TXT. Y eso es una transcripción. El SRT es el subtítulo, el TXT es la transcripción. Entonces tú pones la transcripción, el TXT en tu web. Y ya ganas 2 cosas. Por un lado, las personas que antes no podían escuchar tu contenido, ahora lo pueden leer. Y por otro lado, le das información a Google para que sepa de qué va tu podcast. Que Google lo puede usar o no. Y puede que eso te ayude o no te ayude, porque hay veces que el sobre SEO pues no termina de ayudar. Pero bueno, por lo general estás dando más motivaciones. Estás ayudando después a que cuando tú tengas que buscar algún programa, tú eres un tío bien que usa GTD, usa Obsidian con su fichero de guiones y tal, y cuando quieres saber cuándo hablaste de la cría del canario o de la cría del gusano de seda en Murcia, en la huerta murciana, pues lo buscas y ahí te salen todos los episodios. Pero ojalá. No todo el mundo es así. Ojalá. No, claro, te digo ojalá porque en muchas ocasiones yo sí escribo guiones con historias, pero hay otras muchas ocasiones en las que el guión no lleva nada. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de una noticia de la que acabo de leer y que acabo de estar haciendo comprobaciones. Por ejemplo, el capítulo que mencionas, el de Milcar Daily del 23 de marzo que se ha publicado hoy. No hay una palabra escrita de guión. Porque yo acababa de leer esa noticia, me he ido a WhatsApp, he estado viendo lo que se me veía, he estado haciendo comprobaciones y muchas de las cosas que yo digo en este podcast no provienen de una reflexión en el momento, sino de una reflexión hacia atrás, en el pasado. Claro. Ya estamos viendo, llevo muchos podcasts publicados. Entonces, claro, todo eso no necesito escribirlo en el guión, porque yo estoy en esto todos los días. Con lo cual, pues efectivamente sí, tener la transcripción, y lo he pensado muchas veces, me puede ayudar a lo que me pasa en ocasiones, ¿no? Que me voy al buscador de Obsidian, busco, digo, aquí, y cuando llego me encuentro con que no hay nada escrito. Y dices tú, me cago en la leche. ¿Por qué no escribí guión? Pues porque no lo necesitaba. Aparte, entonces la transcripción viene a llenarme ese hueco. O podría venir a llenarme ese hueco. Aparte, tú por lo general hablas solo, es raro que tengas esta entrevista, entonces no divagas demasiado. Pero nosotros, por ejemplo, en Mastermind Joomla, ¿te refieres a Mastermind Web? Mastermind Web, perdón, es que antes era Mastermind Joomla. Sí, el enlace en tu perfil de Twitter sigue diciendo Mastermind Joomla. Ah, sí. Y la portada del podcast que se ve en Apple Podcast todavía dice Mastermind Joomla. Es por que repartir un poco de leña aquí, digo. El tema gráfico y yo no lo llevo bien. yo. Entonces, entrar en Canva y ponerme a cambiarlo y no sé qué, es que no me llevo bien con los gráficos. Entonces... mejor. Pensaba que le ibas a echar la culpa al otro joven. No, Andrea no. Eso lo lleva mi compañera. Bueno, pues en Mastermind Web, perdón, nos dimos cuenta de que en todos los episodios acabábamos hablando de una serie, de un vídeo, o de una peli, o de un tal, o de no sé qué. Entonces hemos hecho un pequeño spin-off que es Mastermind Cine. Son 5 minutos en los que hablamos de cine, ¿vale? Pero, en resumen, que divagamos. Y hay otras veces en las que hablamos de fútbol y a lo mejor nos pegamos medio programa hablando de fútbol, pues porque sí, porque es de web, pero es una charla. Y es parte de un poco hacer, también la idea es un poco hacer ameno un tema que por lo general, pues a ver, estamos hablando de programación, que puede ser un poco rollo si no estás en la movida. Entonces, la transcripción te ayuda a ver cuánto divagas, te ayuda a ver que has hablado de temas de los que no te acordabas que habías hablado. Entonces, el tenerlo en texto te va a ayudar un montón. Y si ya que lo tienes en texto, ofrécelo al mundo. Así es que en WordPress es muy fácil instalarte un plugin que pueda subir adjuntar artículos. Es que creo que no necesitas ni un plugin. Ahora mismo con Gutenberg te metes el bloque para subir el fichero, lo subes y ya está. Sí. No tienes que hacer nada. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a ayudar a que mucha más gente nos pueda
leer o escuchar o consumir nuestro contenido. No lo estamos subiendo a YouTube. A ver, subirlo a YouTube es para conseguir más oyentes, ¿vale? Más búsqueda. ¿Pero por qué? Porque hay gente que prefiere ese contenido de vídeo. Pues ¿por qué si hay gente que prefiere el contenido de texto no lo va a hacer? Es como, por ejemplo, mira, una cosa que me gusta mucho es Substack y que me alegro mucho que cambiaras, Emilka, la weekly letter allí. ¿Se llama weekly letter a otra o la...? Sí, hoy se llama Weekly Letter. En el momento de grabar este podcast se llama así. Sí. Tengo que decirte que el nombre de anterior, el primer nombre, el de... Francamente, cualquier cosa que me interese. Me parecía sublime. No sé por qué lo cambiaste. Bueno. El tema Substack, además de tenerlo en modo newsletter, te da un feed de blog. Yo no me he suscrito a la weekly letter. Tú no vas a ver mi email en la weekly letter, porque no está. Yo me suscribí con Kill the Newsletter, que lo escuché también en weekly, por supuesto. Pero con Substack ya no necesito hacerlo, porque me da un enlace de blog que yo puedo meter en mi reader y ya lo tengo. Porque yo prefiero consumir el contenido así. Y así sí voy a leerte. A lo mejor por una newsletter, si no estuviera aquí el de newsletter, no te leía. Porque yo quiero decidir cuándo voy a leer mi contenido y cómo lo voy a leer. Y a lo mejor cuando me llega en el feed, veo que lo has publicado y lo paso a... ¿Cuál es el servicio que mencionaste el otro día? Natural Reader, para que me lo lea Frank de Madrid o alguna de esas voces que tiene tan sensuales. O Estefanía, ¿no? Para ver cómo suena Milka con la voz de Estefanía. Y entonces, a lo mejor hago eso, porque prefiero escucharlo en ese momento, porque necesito que esté ahí. O lo escucho con la accesibilidad. Las opciones de accesibilidad del iPhone son maravillosas para leerte el texto. Yo las uso mucho. Mi tercer hijo tiene 6 meses. Yo he tenido que estar mucho tiempo con él en los brazos para que llegue a estos 6 meses. Y yo no podía estar leyendo o pasando páginas o lo que sea. Pues a lo mejor el lector de accesibilidad, el que alguien me pudiera leer los artículos mientras que yo lo acunaba, pues me ha ayudado, ¿vale? Entonces, tenemos que dar las opciones a la gente para que pueda entendernos. Tú tienes un acento que más o menos no es muy murciano, es un acento bastante neutral. Al menos en los podcasts es un acento bastante neutral. Pero tú tienes que verme a mí... Porque lo intento. Claro, pero yo no lo intento. A mí me está sufriendo tu audiencia hoy y mi audiencia me sufre en andaluz y a mi compañera que es argentina. Entonces, entre las palabras que no se dicen igual y los acentos y que se mezcla todo, pues hay gente que no lo entiende. Eso es una maravilla. O sea, una de las maravillas del podcasting es precisamente poder enfrentarte a un montón de acentos distintos de tu idioma e incluso de otros idiomas a los que no estás expuesto habitualmente. El hecho de que yo intente hablar más neutro es una decisión personal, pero no es porque yo crea que deba ser así, ni porque me avergüence de mi acento murciano, ni porque crea que no se me va a entender, ni nada de esto. O sea, hay podcasts y creadores de contenido que usan su acento murciano plano y la inmensa mayoría de los podcasters andaluces también usáis vuestro acento natural y no creo que sea algo para lo que preocuparse. Ahora, ya no sé lo que opina Mac Whisper del tema. Porque yo sí he visto en varias ocasiones porque tú dices de mi acento que neutralizo. Y es cierto que neutralizo, pero hay muchas cosas que acabo de decir muchas, por ejemplo, en vez de muchas. Cuando yo reviso las transcripciones, me doy cuenta dónde es que no me he entendido porque he dicho un palabra raro o dónde es que hay un murcianismo que no he podido superarlo. Entonces, eso pasa mucho. Cuando pones todo eso por escrito, queda muy raro. Mira, yo lo que hago cuando tengo la transcripción, y por dar un poco más trucos para ayudar a la gente en realidad lo he ido metiendo en esta conversación, en esta entrevista, porque quiero que realmente tus oyentes se animen a hacer las transcripciones, ya sea con YouTube, con Mac Whisper, con Happy Scribe, con lo que les parezca mejor, ¿vale? Un truco que yo hago, en algún momento yo le he pagado a alguien para que revise las transcripciones, ¿vale? Con Happy Scribe lo he hecho. Pero bueno, eso pues, porque era una decisión tal, tampoco he transcrito, a ver, yo estoy aquí como el abogado de la transcripción y de la accesibilidad, pero realmente no todos mis episodios están transcritos. De hecho, en Presta Radio no hay ninguno transcrito, ¿vale? Porque es otro podcast y es otras motivaciones. Que ahora con Mac Whisper espero ir transcribiéndolos, pero bueno,
Eso es una promesa. Yo lo que hago cuando me bajo la transcripción de Mac Whisper es que la abro con el Word. Con el Word o la abro en un navegador, como sea. Entonces, con el corrector ortográfico me voy fijando en los que están subrayados en rojo. Sí. Y eso seguro que es algo que no he entendido bien. Seguro que es una mala transcripción. Y entonces con eso vas corrigiendo rápidamente los fallos que haya tenido en la transcripción. Con Mac Whisper además tienes la opción de sustituir en todo el texto, pues con eso corrige y tienes una transcripción más o menos apañada. Pues, por ejemplo, ahora cuando tú le pases esto a Mac Whisper, a ver cómo traduce apañar. Entonces, bueno, pues es una forma de rápidamente tener una transcripción un poquito mejor. ¿Vale? Y sí. sí. No, sí, a ver si está todo muy bien, pero al final es inevitable, aunque aquí en Promo Podcast hablamos para el podcasting en general, pero creo que es imposible que en una entrevista como esta que hemos tenido, los que nos están escuchando estén pensando en sí mismos y en sí mismas, en su podcast y en su ritmo de producción y en su diseño de producción y en su creación. A mí o esto me lo hace alguien automáticamente o yo no lo puedo hacer. Por la sencilla razón de que yo tengo un podcast diario. A ver, entonces, en claro, un podcast final, diario... el tiempo que empleo en todo esto es limitado. Yo, durante todos estos años, como tú has hablado antes de experimentos, yo he hecho varios experimentos. Yo, por ejemplo, en Emilcar Daily tenía un canal de Telegram. Es decir, un sitio donde solo yo puedo escribir. Iba publicando ahí el enlace al capítulo de cada día y una caratulita que le hacía. Incluso los enlaces de los que hablaba en el podcast también los pegaba ahí, etcétera, etcétera. Y llegué a tener 500 personas ahí metidas. Pero no tuve en ningún momento la sensación, seguramente por falta de capacidad de medición, de que eso tuviera sentido. Y me lo cargué. Porque también además veía que es que no llegaba. También he estado grabando Emilcar Daily en vídeo, no publicándolo en vídeo, que es lo que estoy haciendo ahora. Spreaker, no, con Headliner. Automáticamente lo coge del feed y lo manda a YouTube. ¿Vale? No, yo me grababa con esta misma cámara que estamos usando ahora. Luego hablaré contigo para ver si esta entrevista entera la tiramos a YouTube a ver qué pasa. Y grababa el daily cada día en vídeo. Yo creo que era un sufrimiento. Porque no es lo mismo en audio, donde tú estás ahí mirando a la luna de Valencia y todo tal, que estar en vídeo, donde grabar 10 minutos de vídeo donde en ningún momento miras a la cámara es súper raro. Y al final te consume un montón de tiempo. Es que a mí me costaba... Yo podía tener un daily publicado, programado, en 35 minutos y solo con meterle el vídeo ya me iba una hora y media. Por la edición, por no sé qué, por esto, por lo otro. Ahora el audio se ha desincronizado un poquito, ahora lo corrijo. Al final son muchísimas cosas. Entonces, a mí me gustan mucho los movimientos de Spreaker y de un montón de hostings que están ahora en esto, seguramente por lo que tú has comentado de legislación estadounidense en cuanto a accesibilidad, porque van a usar todas las herramientas que ya hay, de lo cual tú también has mencionado, para automatizar estos procesos. Porque es que al final el podcaster, el profesional le da igual porque tiene su equipo, ¿no? Pero el podcaster amateur, que sigue siendo el porcentaje más elevado de gente que publica podcast, el tiempo no le da. Sí y no. Y no, efectivamente. Vamos a hacer un resumen ahora, porque has dicho antes de divagar. Y aquí vamos a pelearnos por qué tener o no tener web y ya estamos hablando de la Nueva Valencia. Así que antes de terminar... No, a ver, es que realmente está... lo haremos, porque además a mí es algo que me gusta mucho como oyente, que se haga un resumen de lo que se ha hablado para... Espero que hayas tomado nota, si no paramos, cogemos la transcripción y ya lo sacamos de ahí. Bueno, lo que dice es cierto, o sea, en un daily como el tuyo es un curro realmente. También te digo, una vez que tienes... Bueno, tú es que... me tienes que enseñar Hindenburg 2, ¿eh? Sí. No sé si lo has mencionado ya en Promo Podcast, pero yo tengo que ver esa transcripción. El tema, tú ya tienes la transcripción mientras que hemos estado grabando, entiendo, o más o menos cuando haces el audio del daily, ya tienes la transcripción. Hindenburg 2 te la ha dado. No tiene que ser perfecta. Sí. Sube eso. Ya lo tienes. Ya tienes la transcripción. Sí. Súbela. ¿Vale? Ya lo tienes. Sí, no, pero de todas formas. No. Súbela no. Vamos a pensar. Hindenburg 2 todavía no lo hace, ¿vale? Porque está en beta. Pero va a llegar un momento en que te va a permitir exportar esa transcripción. Ahora mismo en Hindenburg 2, en este momento en el que estamos hablando, la transcripción solo vale a efectos de edición.
de que tú vale. puedas usarla como una guía para editar. Pero es una cuestión temporal. O sea, dentro de una semana, o lo mismo, en el momento en el que la audiencia está escuchando esto, ya hay un botón en Hindenburg donde tú exportas a TXT, a SRT o a lo que sea. Y publica eso, venga. Sube eso, ese archivo, lo que sea, súbelo a tu hosting. No, a ver, escúchame. Crea el No, 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 hiperenlace. no, Son no, muchas. no, no. No. Abres Aquí. tu WordPress, ¿no? Yo entiendo que tú, bueno, o cómo publicas tú desde Hindenburg publicas directamente en WordPress. No. No, tú abres Que no se WordPress deja. y subes. Claro. A ver, yo yo, por abro mi ejemplo, Word. yo el fichero MP3 sí lo subo desde Hindenburg ¿A directamente dónde? a dónde? mi hosting. A tu hosting. Claro, yo, Sí. yo es que me auto-hosteo. Yo Sí, no bueno, se lo eso da mando a igual Spreaker, porque pero yo bueno. desde Hindenburg también puedo publicar directamente en Spreaker y lo hago en varios podcasts. Pues ya Pero es está. que, no, pero es que yo programo, querido. Quiero decir, yo Claro, grabo, claro, vale. claro, yo Sí. grabo la tarea anterior y lo programo para que salga al día siguiente. Y eso, Eso es, la entonces- autoprogramación de Hindenburg no lo permite, que se lo he dicho en persona. A la distancia a la que ahora tengo el monitor le he dicho, tío, mete la José programación, Luis- hazme la vida fácil. A José Luis Hindenburg. Sí, Vale. sí. Y me ha dicho, sí, lo estoy pensando, pero claro, estaba pensando en otras cosas. Vale. Entonces, yo Bueno. lo que hago es que exporto el MP3, lo subo a mano de Spreaker, Vale. allí relleno todos los campitos de Spreaker y luego me voy al WordPress donde hago lo propio. Para que esté ahí Eso es. para nada. Porque claro, Pues ahora, ya que sí, estás para en- tener ya- SEO y que tú estés contento. No, a ver, ya te he dicho antes que no estoy muy contento con la web de Milcar FM. Vale. Pero no porque esté mal, sino porque le veo un montón de posibilidades que lo que tienes Ajá. que hacer es todo el dinero que estás ganando con el libro, dárselo a Nahuay y ponerlo y invertirlo ahí. Bueno, Los 192 euros se los voy a dar ahora mismo en a cuanto- lo mejor un poquito más, pero Vale. el caso que tú una vez que subes y vas a programar ahí el post en WordPress, te da igual Sí. subir un fichero más. Si es que estás creando el post. Ah. Venga, me Ya da está. igual. Vamos a asumir que me da igual. Hazlo una semana, pruébalo una semana. Sí. O sea, esto no lo vas a publicar esta noche, ¿no? No, que va, esto es para el 31 de diciembre. Ay, de Vale, diciembre, pues, de septiembre. Mira, Como bien sabes, Promopodcast Co- se publica el último día de cada trimestre. no lo sé porque me da igual, porque me lo dice Overcast o RSS Radio cuando tal. Yo veo un episodio de Promopodcast Podcast y lo escucho. Yo no. Amor hermoso. Sí, ya. Bueno, me estoy pasando a Overcast poco a poco. El caso que haz una cosa, haz una prueba. Sí. Durante una semana, ¿vale? Sí. Antes de Semana Santa, si te vas a pegar 3 días sin hablar con nosotros, pues antes de Semana Santa, la semana esta, Sí. haz la prueba de subir el fichero TXT que te dé MacWhisper o quien tú quieras Quien sea, sí. a la al web. post. Vale. Y después grabas 5 minutos diciendo, he hecho el experimento y me ha resultado un trabajo tremendo. O he cronometrado y he perdido tanto tiempo, lo que sea. Vale, Y así pero pues ¿qué- tenemos pero- una referencia. Vale, perfecto, lo hago. Pero ¿y qué es lo que yo tengo que medir aquí, Carlos? Es decir, ¿cómo cuando Pues aparte tienes de que ver medir. el tiempo que empleo, lo tengo que contraponer a lo que consigo? ¿Cómo mido lo que consigo? Lo que consigues no lo puedes ver a priori, a corto plazo. No a priori, sino a corto plazo. Porque, o sea, no puedes pasar de cero, de que no tengas transcripciones, a tener transcripciones y esperar un resultado inmediato. Es que no creo que haya nada que sea inmediato hoy día, tan inmediato. Vale, escucha, de aquí Vale. a junio. De aquí a junio publicando De las aquí a junio. transcripciones. ¿Qué mido? Pues Porque puedes muchos de los medir experimentos- descargas. muchos de los experimentos que yo he hecho, y disculpa que te corte, No. he dejado de hacer lo que estaba haciendo porque no tenía forma humana de saber si lo que estaba haciendo tenía algún resultado o no. Vale. Entonces, claro, cuando estás haciendo algo que no puedes medir su resultado, lo que tienes que hacer es dejar de hacerlo. Vale. Cosas que puedes medir. Venga. Depende cómo sea la subida del fichero, puedes medir las descargas de ese fichero. Ajá. Ahora voy a poner un bot a que se descargue el fichero 3 o 4 veces al día, todos los días. Bueno, puedes medir también cómo considera o qué resultados te ha aportado eso en Google Search Console, en los posts en los que hayas publicado transcripción, qué ha pasado Sí. con ellos, si Ajá. han tenido más tal, depende, ya digo, depende mucho de cómo la publiques. Si la publicas, por ejemplo, cortando y pegando el texto, ahí en Analytics vas a ver si la gente se ha parado a leerlo o no, porque puedes ver cuánto tiempo han estado en la página. Pero ¿cómo Si ha voy a estado hacer más eso? tiempo, ¿Cómo voy a pegar el texto de la transcripción así en crudo en la web?
¿Tú has visto una transcripción? O sea, Emilcar... Yo las tengo pegadas en crudo. Bien en la vida. Bueno. Claro, sin saltos de carro. Tú imagínate un capítulo normal de Emilcar Daily mencionando 300 plataformas, que si WhatsApp, que si Telegram, que si Discord, que si esto, que si lo otro. O sea, eso es una sangría. Claro, es que Sin yo un la salto de pego, carro. pero con un desplegable. Entonces, cuando alguien quiere ver la transcripción, pincha en transcripción y la ve. ¿Vale? Pero Google siempre pincha. Y allá él, claro. Ya él con su... A ver, yo ofrezco la transcripción, pues ya cada uno con su... de todas formas, Google sí la ve y vas a ver en Search Console si... Search Console... ¿Eso qué es? Eso Dígame. Vale, eso lo tiene. Google Search Console es básico para cuando se tiene una web. Claro. ¿No tienes eso? No. Pero, Atención. Emilio. No estáis viendo, los que no estáis viendo el vídeo, tenéis que. No domino suficientemente el español como para transcribiros la cara de desconcierto de Carlos en este momento. No, porque es una herramienta. Estoy documentado que no tengo Google Search Console. Claro, es que es una herramienta para que puedas ver cómo Google entiende tu página. Ajá. Pero claro, es que tú no haces SEO. Claro. De ningún tipo. Pero lo bueno de Google Search Console ya no es solo que te ayude en tu relación con Google, a que os entendáis mejor. Sí. Es que te aporta o te indica errores que puedas tener en tu página y que tú no lo has visto. Pues él te los dice. Entonces, yo te diría que entonces lo siguiente que tienes que hacer es abrirte una cuenta de Google Search Console y darlo de alta. Vale, apunta ahí. Hacer en GTD, en la bandeja de entrada. Esto me voy a acordar toda mi vida. Y ahora, te vuelvo al principio de los tiempos. Vale. Y no es mejor que todos estos esfuerzos ímprobos que tú quieres que yo haga los centre en las plataformas donde ya está la gente escuchándome, donde ya me puede escuchar la gente, que no en el océano infinito de la web, donde yo no digo de no estar, pero sí digo de medir mucho tus esfuerzos. Vale. Primero, los esfuerzos ímprobos me los has pedido tú porque quieres medir cosas. Y para medir cosas necesitas las herramientas adecuadas y no las tienes. Sí. ¿Vale? Entonces, lo primero que tienes que darte cuenta es que esa es la parte de medir. No podemos medir porque sí. O sea, está muy guay que Spreaker nos dé estadísticas detalladas de no sé qué, de no sé cuánto, pero tienes que ser consciente de que son mentiras. Porque son lo que Spreaker cree. Y no las estás midiendo tú. Bueno. Por favor. Cuando aporta... Spreaker está certificado por la IAP y mide sus descargas y ha tenido auditorías y las descargas de Spreaker son las que son. Es verdad, porque cuando hace unos meses en Samsung metían un montón de publicidad que la gente pinchaba y eso contaba como descarga, eso estaba bien, ¿no? Eso es una descarga. Eso está perfecto. La gente no lo escuchaba porque era publicidad, pero es perfecto. Puede no estar perfecto. Eso es real. No, pues es real con los medios que nos hemos dado. A ver, no es real. Eso está muy bien para ganar patrocinadores, ¿vale? Porque te has subido a 500.000 descargas de repente y tal, y puedes subir y eso está bien. Y no, Dios me libre de reprocharte nada con respecto a eso. Pero no es real. Y tú como creador de contenido... Eso no me pasó, también te lo tengo que decir. Ya. No, esos eran los que pagaron. Tampoco te puedo decir ciencia cierta cómo se veía eso en los paneles de descargas y cómo cada plataforma lo interpretó. Lo que comenta Carlos es que hubo una serie de campañas de estos, de los anuncios de los jueguitos, donde te salía a clic para escuchar un podcast y puedes seguir jugando. Entonces la gente le daba clic, escuchaban el podcast X segundos y eso en las plataformas correspondientes ya contaba como descarga. Y de pronto en un montón de podcasts empezaron a aparecer una cantidad de descargas inusitadas desde la aplicación Samsung Podcast. Pero claro, evidentemente, si eso te pasa, es porque algo raro está pasando. Mira, yo tengo aquí ahora mismo en el estado de estadísticas... Coincides conmigo en que esas estadísticas están muy bien para ganar patrocinadores, pero no son... A ti como creador de contenido, esas estadísticas no te aportan información para mejorar tu contenido. Es decir, que no son reales. Hombre, sí son reales. A ver, si es que cualquier tipo de estadística tiene sus puntos débiles. Y el Estudio General de Medios, que se hace aquí en España, que se hace a base de llamar por teléfono a las abuelas para decirle, ¿qué está usted escuchando? Y dice, yo Luis del Olmo. Pero oiga, señora, que Luis del Olmo se ha jubilado hace 10 años. Ah, no, yo escucho Luis del Olmo siempre. Señora, que no. ¿Vale? Y al final es eso lo que manda, porque tenemos que tener alguna forma de medirnos, aunque esas formas de medirnos tengan sus defectos. ¿Y cuántas veces no se han quejado amargamente desde las radios de eso? Sí.
Sí, pero como todos juegan con las mismas normas, que es lo que interesa. Es decir, el estándar IAP podrá ser perfeccionable y seguramente va a crecer en su perfección. Pero lo fundamental es que nos midamos todos igual. Vale, pero Venga. es que estás llevándotelo por el sitio en el que yo no me estoy dando. Yo te digo, esa Claro, estadística, no, sí, claro, esa estadística del IAP como sí, empresa puede sí, estar muy bien, porque todos jugamos sí, con las mismas, no vamos a apuntar. Pero a sí, ti como creador de contenido no te sí. aporta información sobre si tienes que grabar un episodio sobre los grupos de WhatsApp o sobre cómo has conectado por fin el toldo a Siri. Sí, pero ¿Vale? ¿sabes por qué? Por el podcasting en sí. Es decir, para mí sería muy útil, esto no es culpa de la IAB, ¿eh? Para mí sería muy útil yo entrar aquí a mi listado de descargas y poder comparar las descargas de mis distintos capítulos. Y decir, mira, he hablado de no sé qué y la gente no lo ha escuchado. Pero eso no es así porque la gran mayoría de los usuarios tiene puesto, incluso sin saberlo, la descarga automática de los capítulos a los que está suscrito. Y es imposible desde el punto de vista técnico distinguir hoy en día en el podcasting entre descargas y escuchas. Para hacer eso nos tendríamos que ir todos a una plataforma donde se vieran los contenidos en streaming, como Spotify o YouTube, lo cual significaría la muerte del podcast tal y como lo conocemos hoy en día, y a eso sí que no estamos dispuestos. A ver, técnicamente es posible. Por ejemplo, mira, un lanzamiento que ha habido. Lo que pasa es que, claro, necesitamos todos ponernos a una y que Marco Armin, por ejemplo, pues Marco, rechace sus directrices de privacidad absoluta. Eh, trabaja menos que ahora, Sastre de Alfán. Marco Armin. la verdad es que, bueno, o sea, me estoy pasando a Overcast, pero no por las listas, no porque realmente me Sí. parezca una aplicación tan buena, pero bueno. Mira, hace poco un desarrollador Joomla ha sacado una extensión para un plugin para podcast, ¿vale? Para hacer tu podcast con Joomla. Y él te mide las reproducciones y descargas que tenga tu fichero de audio. Pero solo puede hacerlo de las reproducciones que hagas desde la web. Es decir, la que hay a través de los Del de feed. los de los feed, del feed, claro, o de Ujú. Spotify o de tal, esas no puede, porque no No puede, puede, ¿por porque qué? no Porque el puede. archivo se descarga y una vez que se ha Claro, descargado, tú ya no sabes lo que hacen con él. efectivamente. Pero por ejemplo, el amigo Armin, que no hace tanta, o sea, puedes descargarte los ficheros, pero por lo general lo que él promueve es que hagas streaming, pues podría hacerlo, pero no lo hace. Ya, ¿Vale? pero al Pero final bueno, estamos. eso técnicamente digamos que es que, bueno, pues Vamos a estamos intentar así. resolver Sí, otros sí, problemas, no problemas tan vamos grandes. vámonos a otro tema, vale, Y la si te estadística. parece, como llevamos ya una hora y pico hablando, vamos Sí, a intentar resumir un poco cuál es tu postura con respecto a que un podcast no es ya solo que tenga que tener una página web, sino que tiene que usar, entiendo, Carlos, esa página web para algo más. sí, a ver, Que simplemente mi postura, tenerla y poner ahí el player de Spreaker o de lo que sea y el post medio guarreado y a correr. ¿Qué es lo que tendríamos vale, que hacer? O sea, ¿de qué forma podemos aprovechar el poder de la web para conseguir más oyentes? Que además es el principio de como tú me contestaste en Mastodon. Es decir, tú me decías, si lo que buscas conseguir, lo que buscas es conseguir nuevos oyentes, tienes que hacer esto, esto y lo otro. ¿Cómo podemos aprovechar nuestra efectivamente. web? No ya para llegar de una forma mejor a los oyentes que ya tenemos, o que tengan allí un chisme para darle, o para pagarnos un café, sino para conseguir nuevos oyentes. ¿Qué es lo que nos propones que hagamos? Vale, mi postura en esto es que no hagas un podcast, haz contenido y distribúyelo por las mejores formas, en todas las plataformas y de la mejor forma posible. Hoy Te día entendemos mal. tenemos. Venga, sigue. No hagas un podcast, vale. Venga, te No escuchamos. hagas un podcast, haz contenido, crea contenido, ¿vale? Sí. Entonces, lo primero, pues, tenerlo en tu web, porque cuando tengas comunidad, lo que quieres es que la comunidad vaya a tu web y quieres que esa comunidad sea tuya. ¿Vale? Ujú. Entonces intenta centralizar las cosas en tu web. La publicación en redes que se haga a través de tu web con el contenido que ya tienes en tu web. Intenta que todo sea a través de tu web. De forma que publiques tu podcast en todos los formatos posibles. Es decir, no solo te quedes en el audio y en subir un feed y en ofrecer un feed, a que ya nadie hace eso. Ya nadie se queda en el audio, crea el audio y el feed. No, suben el feed a Apple Podcast y de ahí se distribuye al mundo. Y después algunos incluso lo suben a iVoox, o los reclaman en iVoox, o los reclaman en Spotify o en Amazon Music.
no se quedan solo en el feed, porque lo que quieren es más difusión. Después, súbelo a YouTube, aunque sea simplemente cogiendo la carátula del episodio y poniéndole el audio encima. Ya está, con eso ya tienes mucha más alcance en YouTube. Y después transcribe los episodios y de ahí extrae la información suficiente para crear las notas del programa, para crear el post, para nutrir esos contenidos en texto, porque al final, por mucha inteligencia artificial y muchas cosas que tengamos, el texto es lo que la máquina entiende. Eso es así. El SEO hoy día es por texto. Entonces, intenta distribuirlo de la mayor parte posible y controla tú el discurso, porque hace unos años, creo que fue el año pasado o el anterior, se descubrió que Apple Podcast, creo que era, transcribía los podcasts internamente para saber de qué iban. Pues no dejes que Apple Podcast controle eso, porque si tienes el acento que tengo yo, estás vendido. Contrólalo tú, controla tú tu discurso, porque si dejas que otros lo hagan, al final estás perdiéndote y estás haciendo lo que otros quieren que hagas, ¿vale? Entonces, ya no es solo para que cualquier cosa además que hagas para que las máquinas te entiendan mejor, puedes aprovecharlo para que personas que no escuchan tan bien como tú te entiendan también mejor y puedas ganar oyentes o escuchantes o consumidores de tu contenido así. También digo, ya por último, esto cuesta bastante. Es decir, hay que hacer una inversión en tiempo o en dinero o en ambas cosas. Para empezar, empieza de la forma más fácil, más rápida posible y utiliza todas las herramientas que puedas que estén a tu alcance y si son gratuitas, pues mucho mejor. A ver, yo me voy a comprometer contigo en que voy a buscar un flujo de trabajo para en Emilcar Daily, ¿vale? Que es mi podcast principal, por así decirlo, y en el que me va a costar menos hacer esto porque aunque es diario, es corto, estar publicando la transcripción. No hablamos ya, digamos, de los subtítulos dentro del podcast, ¿no? De ese tag podcast .transcript, no por nada, sino porque hay una aplicación y media que lo lee. Eso, por lo que yo te he escuchado a ti, o sea, de lo que yo me quedo de tu entrevista, de esta entrevista contigo, es que es más importante la transcripción completa ofrecida en la web o vía web que el hecho de que estemos usando ese archivo SRT de subtítulo en el podcast. ¿Es así? Es que, claro, el problema del archivo SRTS del podcast es que no lo lee nadie ya. Todavía. Entonces, yo claro, vería más interesante subir el podcast a YouTube y aprovechar los subtítulos de YouTube directamente. Porque así ya lo estás ofreciendo. No, digo, no que hagas la transcripción, sino que en tu web, en vez de meter el player del audio, metas el player de YouTube. Estás perdiendo, por un lado, estás perdiendo reproducciones en tu Spreaker. Claro. Por otro lado, estás ganando reproducciones en YouTube. Yeah. Pero estás ganando reproducciones con accesibilidad. Yeah. No te ha convencido eso. A ver, no es que no me convenza. Es que, como te he dicho antes, es inevitable cuando hablamos de todo esto que todo el mundo se lo vaya... O sea, cuando estamos hablando de podcasters, venga, que vais a tener que trabajar más. Todo el mundo no se pone a pensar en el podcasting en general. Se pone a pensar en sí mismo y en su podcast. Entonces, claro, yo grabo Emilcar Daily por la tarde y a veces a las 5:30 de la tarde tengo todo el pescado vendido. Pero la presencia en YouTube se hace a través de Headliner, es decir, hasta que no se publica vía feed, Headliner no lo coge y Headliner no lo sube a YouTube. Con lo cual yo me tengo que esperar al día siguiente a que el podcast esté en YouTube para coger e insertar el player. Mientras que yo a las 5:30 lo dejo todo programado. Pero bueno, insisto, esto es un caso como muy particular. Entonces, yo me comprometo a que voy a buscar un flujo de trabajo que me permita dejar colgada la transcripción de alguna forma. Hablaré con Nawai porque eso que has dicho de ponerla visual pero con un desplegable me parece que es lo más interesante. Dejar ahí un hiperenlace a un archivo TXT, yo qué sé. Pero bueno, veré a ver. Esa me parece la más interesante porque además te va a mejorar, en teoría, debería mejorar el SEO de esto. Yo, por ponerte un deber más, te pongo 2 deberes. Bueno, primero que busques el flujo de trabajo. Ahí. Segundo, que hables con Nawai para lo de la transcripción que ponerle tal. Yo lo uso con Accordion de HTML5. Tú se lo dices y encantado, que seguro que sabe lo que es.
Y tercero, que metas Google Search Console para entenderte con Google mejor. Hay que entender con Google. Pero bueno, sí, algo haremos de eso. Pero bueno, de momento a mí me parece más... Es que, mira, por mucho que yo meta Google Search no sé cuántos y todas estas historias, si yo al final no genero el contenido que me va a permitir obtener resultados distintos ahí, pues para eso no lo hago. Es que, además, estoy pensando, o sea, A ver. tú vendes patrocinio Sí. y solo vendes el patrocinio en el audio, No, también en la newsletter. en la Wikiletter. En la newsletter Pues mételo también. también. Sí, también va. También va en el post. En el post, vale. Sí, en el post, o sea, la estructura del post es el texto del post, ¿no? Las notas al programa, el player de Spreaker, que es mi hosting, y debajo hay una cajita donde va la mención del patrocinador, o si no hay patrocinador, la mención a Emilcar Daily Premium o a Weekly. ¿Y el patrocinador no te pide visualizaciones de ese post? Ni una sola. Nunca. ¿Y no la tienes en tu dossier de patrocinio? No. Pues es un dato más que si lo consigues agrandar y lo vas a agrandar con las transcripciones, Fíjate lo que te digo. Funcionar. El 90% de mis patrocinadores me vienen de agencia, de VoiceUp. Sí. Cuando en un momento dado yo les dije que estaba publicando Emilcar Daily también en vídeo, con vídeo grabado, ¿no? Con mi cara ahí puesta, sí me dijeron, oye, pues a partir de ahora, cuando nos faciliten las estadísticas semanalmente, quiero que nos incluyas las visualizaciones de YouTube. Ellos saben, porque eso fue, digámoslo, eso está ya visto desde el principio, que cuando ellos tienen un patrocinador, aparece la mención en el audio, el enlace en las notas del podcast y el enlace en la web. Jamás en esta vida me han pedido nada de esto. Sin embargo, les dije YouTube y sí querían conocer las visualizaciones de YouTube y sumarlas a las escuchas del podcast convencional. Pero visitas al post, jamás en esta vida. Vale, bueno, pues ya está. Algo tendrá ese agua cuando no la bendicen. A ver, el contenido en texto está muy denostado últimamente, desde que murieron los blogs, larga vida, pero habemos raros que seguimos consumiéndolo. Y realmente lo que ha sucedido es que el contenido de los blogs ahora lo hemos pasado a newsletter. Esto es un poco como lo de los foros de Discord. O sea, Sí. teníamos una cosa que funcionaba, nos fuimos a otra que vemos que no funciona, la convertimos en aquello de lo que no mudamos y ahora pues así estamos. Pero bueno, es la evolución, supongo. Sí. Bueno, Carlos, pues nada, muchas gracias por venir a Promo Podcast. No, gracias a ti. Con tus preceptos anarquistas de lengua podcasting. Intentaremos sacar algo bueno de todo lo que nos has dicho y como ya he dicho, yo sí me comprometo a buscar ese flujo de trabajo y a estar colgando pues de aquí a final del curso académico, que en España ya sabéis que es el mes de junio, ofrecer no ya solo la transcripción / subtítulo cuando la cosa amerite, sino lo que sería la transcripción en texto directamente en cada post y bueno, pues ver, una vez que haya conseguido establecer el flujo para poder hacerlo de forma habitual todos los días, también ver la forma de medir el resultado de eso y ver si realmente tiene sentido añadir esa carga de trabajo adicional o simplemente no lo tiene y no pasa nada. Es decir, todos los días hacemos muchos experimentos que al final pues no funcionan y listo, y seguimos con nuestras vidas. Pero lo único que te pediría también es que publicaras un poco ese flujo, porque yo lo poco o lo mucho que sé podcasting fue, entre otras, gracias a ti. Así que estoy seguro de que alguien aprenderá de eso. Muy bien. Pero al igual que lo hago yo, tú también hazlo en el podcast de PrestaShop, ¿no? En Presta Radio. Sí, lo tengo pendiente. ¿Sabes qué pasa? Que vamos a cambiar ahora la web entera. Entonces, estoy trabajando más en eso que en añadir las transcripciones y tal. De todas formas, todos los podcasts de Presta Radio están en YouTube, con lo cual me aseguro que tienen subtítulos. Ajá, muy bien. Bueno, pues nada más, Carlos. Muchas gracias. Tomamos todas notas de tus indicaciones y de tus deberes. Y abandonar el podcasting. Hasta pronto.